Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 25 de enero del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí estamos recordando palabras de nuestro Señor. Recordando. Un recuerdo que es un encuentro permanente con el Señor. El Señor siempre está presente. El tiempo es hoy, hermanos, para cada uno de nosotros. El tiempo nuevo, el tiempo de la vida, el tiempo recuperado para la vida por el Señor. Y todos aquellos que hemos sido partícipes de ese encuentro personal con el Señor que nos ha buscado y encontrado Él, a nosotros, todos aquellos que hemos sido entonces beneficiados por ese encuentro con la vida, de la cual ya participamos por la fe, si verdaderamente hemos creído. Y si hemos creído, hermanos, quiere decir si estamos viviendo la enseñanza de nuestro Señor. Entonces tenemos que cumplir todas aquellas cosas que para nosotros son verdaderamente la felicidad, el privilegio de aquellos que disfrutan de la vida. ¿Qué otra cosa que anunciar esto? ¿Qué otra cosa que proclamarlo a los cuatro vientos? ¿Qué otra cosa que estar siempre hablando de cosas nuevas? Porque de la vida, de la nueva vida, de la única, de la posible, de esta que estamos disfrutando ahora, queremos también ser participados por todos aquellos que nos escuchan. Acá el Señor nos está mandando algo. El que nos mandó y nos dijo, sígueme, y lo hemos seguido, hemos comprobado que todas las cosas que nos prometió las cumplió en nosotros, las está cumpliendo. Y ahora nos manda hacer algo que es propio de todo aquel que vive esta vida nueva, esta vida de Cristo resucitado. Anunciar esto. Vayan y anuncien. Esta es la orden del Señor. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado, que yo les he enseñado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres funciones propias de aquellos que son de Cristo. Una función ministerial. Tenemos que ir y hacer discípulos, así como fuimos hechos nosotros por el mismo Señor, discípulos de la vida, discípulos del Señor, que es nuestra vida. Y finalmente lo que tenemos que ser ahora, apóstoles ya. Una vez que el Señor nos envía y nos manda a anunciar estas cosas, nos transformamos en apóstoles, enviados por el Señor. Y también tenemos que ejercer un magisterio, el magisterio propio de la Iglesia de Jesús, de la Iglesia de Cristo, enseñando estas cosas. Y finalmente la función propia también de todos aquellos que son de Cristo, que son apóstoles del Señor, bautizándolo, función sacramental, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, esto aquí lo registra Marcos y además dice cosas como estas. Fíjese aquellos signos, prodigios, señales que obró el Señor, que movió realmente a la admiración y al asombro de todos los que contemplaron
la acción del Señor en el mundo. No solamente lo que Él decía, sino lo que el Señor hacía. Expulsó demonios. Ese poder le comunica a los miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Expulsar a los demonios, hablar en nuevas lenguas, el don de profecía, la glosolalia, el don de lenguas. Fíjese, curar a los enfermos. Ese poder que no es una cosa humana, por supuesto que es poder de Dios, poder a través del Espíritu Santo que el Señor mismo nos envía desde el seno del Padre. Ese poder tienen todos los miembros de la Iglesia de Cristo. Pero todos aquellos que viven el Evangelio, todos aquellos que anuncian estas cosas, los que verdaderamente han creído, han tenido el encuentro personal con el Señor, lo han seguido y han comprobado, porque lo vivieron, seguir y decir vivir estas cosas, encarnar esta enseñanza del Señor. Entonces, comprobaron todos ellos que todo lo que el Señor nos decía e hizo por nosotros, en nosotros se hace verdadero, cierto, lo comprobamos, lo vivimos, lo encarnamos. Hermanos, hoy es el día de la conversión del gran apóstol de los gentiles, de San Pablo. Fíjense, cuando nosotros leímos la nómina de los 12 apóstoles que eligió el Señor, algunos se habrá sorprendido al ver que no estaba entre ellos comprendido San Pablo. Sí, la conversión de Pablo, Saulo de Tarso, tal era su nombre antes de la conversión, fue posterior a la elección de los 12. Y tuvo una misión muy especial este San Pablo. Fue el apóstol de las naciones, de la gentilidad, así como Pedro fue fundamentalmente apóstol de los judíos. No quiere decir que uno y otro no hayan proclamado y predicado y anunciado el nombre de Jesús y la salvación a judíos y gentiles, pero más puntualmente, así como a Pedro se le asignó originalmente el evangelio y su proclamación a los judíos, hacía Pablo a los gentiles, a los paganos. Y este Saulo era perseguidor de la iglesia de Cristo. Fíjese, no creyó en Jesús. Y él tenía, en el tiempo en que ya la iglesia de Jesús estaba proclamando el Evangelio, él era un furioso fariseo, un hombre que estaba enrolado en la secta de los fariseos, que había sido enseñado por Gamaliel, un juez, un miembro del Sanedrín judío, nada menos, pero perseguía a los cristianos y llegaba cartas de recomendación para encadenar cristianos y llevarlos a la cárcel. Y camino a Damasco, cumpliendo esa misión, realmente una misión equivocada, torcida, errada, fruto de la ignorancia y de la incredulidad de San Pablo, lo sorprendió desde la gloria del Señor. Una luz que lo rodeó, que lo encegueció, una luz que lo cambió, que lo transformó, que transformó a Saulo en San Pablo. Y así como encegueció su ojo físico, iluminó su ojo de la fe. Y finalmente todo San Pablo fue iluminado por la verdad. El Señor lo había convertido, el Señor lo tumbó en camino a Damasco, a este futuro apóstol, a este gran apóstol como fue finalmente San Pablo. Y el que fue el mayor perseguidor de los cristianos después se transformó en el mayor perseguido por parte de los judíos por causa de ser apóstol de Jesucristo. Predicó y llenó del Evangelio por todos los lugares por donde anduvo San Pablo. Hoy encontramos en nosotros la conversión de San Pablo. Y así como San Pablo, hermanos, hizo todas aquellas cosas que el Señor le mandó, así nosotros, leyendo esto que nos dice Marcos, el Evangelio de Marcos del día de hoy, también tenemos esa misión, anunciar el Evangelio de nuestro Señor. Seamos buena tierra, hermanos. Hagamos fruto de aquel que hizo fruto de la vida en nosotros. Hagamos fruto de esta palabra que hemos recibido, creído, que hemos encarnado.
así como lo hizo el apóstol, como lo hizo San Pablo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en ese encuentro decisivo que se da entre el Señor y Pablo. Un encuentro que cambió la vida del perseguidor en seguidor del Señor. Qué impactante tuvo que haber sido ese encuentro, que toda la vida de Pablo fue anunciar el Evangelio del Señor, la buena noticia. Y recuerdo esas palabras que decía San Pablo: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Así es, bien, sí. No soy yo el que vivo, Cristo es el que vive en mí, Cristo es el que vive en mí, realmente, ¿eh? Bueno, qué maravilloso es esto, ¿no? Y cómo tenemos que realmente tenerlo presente permanentemente. La conversión que ha hecho el Señor de nosotros, de todos aquellos que realmente lo seguimos y cumplimos con alegría todo esto, ¿eh? Hacernos cercanos a todos, acercarnos a todos, hacernos próximos a todos, para anunciar estas cosas, para anunciar la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de alegría, tu espíritu de cercanía, tu espíritu de entusiasmo, tu espíritu de paz, de amor. Queremos ser guiados por ese espíritu, anunciar todo esto que hemos recibido de vos, que has hecho en cada uno de nosotros, así como lo hizo tu apóstol, el gran San Pablo. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.